Mis hermanos, qué gusto saludarlos, reunirnos nuevamente por este medio. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy, muy importante, muy trascendental. Estaba yo meditando esta semana que pasó y, y meditaba un pasaje de la Biblia, bueno, varios, pero básicamente uno que realmente me dio una perspectiva diferente de lo que yo pensaba anteriormente. O sea, cómo Dios lo puede ver a uno. O sea, cómo lo ve Él a uno y uno realmente no se da cuenta de la forma exacta como Él lo ve. Quiero que vayamos a Éxodo 3:5. La prédica que quiero compartir es: Dios no te dejará. Y no te dejará porque la forma como Él te ve es diferente a como uno lo ve. Quiero compartir Éxodo 3:5. Dice el... Empecemos del 4. Dice: cuando el Señor vio que Él se acercaba, o sea, estaba hablando de Moisés, para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y Él respondió: heme aquí. Estamos hablando del monte Sinaí. Estamos hablando cuando Moisés fue a buscar a Dios. A él le habían contado que Dios estaba en el monte, que había momentos en los que se podía de alguna forma ver que Dios estaba ahí. Y Moisés, pues no, en esa época pues no era tan crédulo y él quería ver realmente, y aunque estuviera prohibido para las personas de esa época ir a acercarse a Dios y tratar de buscarlo en lo que en esa época era físicamente, aunque nadie lo había visto, él decide buscarlo. Pero cuando él se acerca para mirar, le dice: Moisés, Moisés, le dice Dios, y él le respondió: heme aquí. Cuando esto pasa, hay el primer encuentro después de la época de Adán y Eva, en donde de alguna forma se ve un contacto más directo de la presencia de Dios. Y viene, y yo me imagino la escena de Moisés en el momento acercándose, buscando y llegando, como Dios se agradó de que lo buscara. Por supuesto tenía un propósito, pues. Él ya estaba predestinado, Dios lo había preparado, y en el momento que estaba listo, pues de alguna forma hace que Moisés lo vea, que él está, y Moisés sube. Pero entonces le dijo Moisés: heme aquí. El 5. Entonces él dijo, o sea, Dios le dijo a Moisés: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió el 6: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Yo muchas veces vi este pasaje, películas en la época de Semana Santa, pero nunca me pude percatar de algo muy importante hasta hace poco. Y me llamó mucho la atención cuando le dice: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y me traté de ubicar en ese momento pensando de la siguiente forma: como humano, si alguien viene a nuestra presencia, entra una persona al lugar donde tú estás, tú eres una persona muy importante, un ministro, un presidente o alguien por más o menos en esa condición. Tú esperas que la persona que venga hacia donde está, bien vestida, lo mejor que pueda, sus mejores ropas, sus mejores zapatos. Pero sería muy difícil pensar que le diga a esta persona que es, vamos a suponer que sea un presidente, y le diga: quítate los zapatos para entrar a mi presencia. Y realmente me llamó la atención y me puse a meditar y digo: ¿por qué? ¿Por qué Dios le dice que se quite las sandalias? ¿Cuál era la finalidad realmente de que se quite las sandalias?
y pude percibir lo siguiente. No sé si alguna vez te haya pasado que hayas podido percibir lo siguiente. Que viene Dios, prefiere que esté al descubierto, con sus pies no necesariamente limpios, porque si hablamos de sandalias, no están protegidos de la tierra, del polvo, o sea, no estaban necesariamente limpios. Pero viene y le dice que se quite porque lo que a Dios le importaba era realmente el contacto físico de Moisés a través de sus pies en el lugar. Cualquiera de nosotros en esta época diría los mejores zapatos, que no tenga nada de polvo ni nada a nuestros pies. ¿Cómo van a tocar nuestros pies con polvo el lugar donde está el señor presidente, por poner un ejemplo? Pero él no. ¿Por qué? Él no, porque él lo ve de una forma diferente, y eso es lo que realmente me llamó la atención. Que él lo que le interesó realmente fue ver y tener el contacto del pie, y no le interesa la vestidura, sino le interesa la persona. Nosotros podríamos pensar en las vestiduras y en los zapatos, los mejores que podamos tener, pero él no. Y él no, porque realmente nos ve de una forma diferente. Hay algunos otros pasajes, Éxodo 19, 21 también nos dice algo parecido. Dice: y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Había en la época pues aquello de traspasar los límites permitidos por el Señor y que perecieran. O sea, el contacto realmente con Dios pues estaba como en cierta forma limitado. Deuteronomio igual 23:14 nos dice: porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que te aparte de ti. Me llama mucho la atención porque la perspectiva, la forma de ver realmente de Él hacia la persona es completamente diferente. Es otro concepto, es completamente lo que nosotros no nos podemos imaginar. Yo vi cuántas veces este pasaje, películas muchas veces como les mencionaba, pero no podía percibir realmente el mensaje de la forma como Dios nos ve a nosotros. Cómo Él te ve como persona. Él ve la esencia, Él ve por sobre todo las cosas a las personas, aunque como estaba en la época, había limitaciones para las personas que se acercaran, que tuvieran límites, que no estaba como tan accesible. Sin embargo, cuando Él permite que Moisés entre a su presencia, como se nos menciona, en una zarza ardiendo, se puede ver esa intimidad, esa unión, esa forma de ver las cosas diferentes. Nosotros no lo veríamos de esa forma, lo más seguro. Pero me llama la atención porque cuando nosotros nos vamos a la época actual, ¿qué pasa? Que Él viene y Él realmente, nosotros hacemos muchas cosas, hacemos muchos sacrificios, hacemos cualquier cantidad de cosas, nuestras mejores vestiduras, y nosotros vamos lo mejor que podemos. Sin embargo, Él no necesariamente está interesado en eso. Está interesado en la persona, está interesado en el contacto real con la persona, con tu persona. Y me llama la atención porque cuando nosotros lo vemos, nos damos cuenta de lo importante que somos para Dios. Quiero que miremos Josué 5:15, que dice: entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Él lo hizo con Josué como lo hizo con Moisés. Le interesaba la persona. Así que no temas, yo estoy contigo, no te angusties
porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, o muchas versiones dicen con la diestra de mi justicia. Cuando Él habla y entabla esa relación con la persona, intimida con la persona, o sea, entra en unión física con la persona, una unión espiritual, una unión que no es natural. Él empieza a hacer cosas diferentes. Dice también Isaías 41:10, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Cuando Él viene y nos empieza a ver, o nosotros podemos empezar a entender la forma como Él nos ve, ¿qué pasa? Nosotros nos podemos ver que Él está interesado en la persona, y si está interesado en la persona, en la intimidad con la persona, inmediatamente empiezan las promesas de que cuando tú estás interesado en la persona, entonces empezás a actuar a favor de la persona. Es lo que pasa con el Señor. Entonces viene Él y empieza a darte promesas extraordinarias, promesas que nosotros a veces no podemos entender porque no vemos la magnitud ni la forma como Él nos puede ver. También nos dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es necesario para nosotros estar conscientes del futuro y de la esperanza que tenemos en el Señor. Estamos en tiempos un poco complicados, la iglesia no está reuniéndose, nos hace falta reunirnos realmente, el tener ese tiempo de intimidad con el Señor, aunque cuando teníamos el tiempo de intimidad yo me recuerdo que nosotros como pastores o el ministerio de alabanza, esforzándose en el servicio porque todas las personas entren en intimidad, y algunos con su celular, otros platicando, haciendo cualquier cosa, y ahora nos damos cuenta que no podemos reunirnos, que nos hace falta, quisiéramos tener el espacio y sin embargo no lo tenemos. Y empezamos nosotros a ver las cosas de una forma diferente. Yo sé que cuando nos volvamos a reunir la iglesia de Cristo, vuelva a entrar en su presencia nuevamente, vamos a apreciar el tiempo con el Señor. Al menos aquellos que en estos momentos estamos limitados. Tal vez los niños o las generaciones que no están viviendo esto no lo puedan adimensionar, no lo puedan apreciar, pero nosotros sí lo vamos a apreciar. ¿Por qué lo vamos a apreciar? Porque tuvimos ese distanciamiento, ¿verdad? Teníamos en el momento en el que nos reuníamos, en el momento en que conversábamos, en el momento en que entramos en intimidad. A mí me encanta el momento de adoración, y tal vez no estoy orando, tal vez no estoy alabando, diría alguien, pero mis momentos más cercanos con el Señor ha sido precisamente en la adoración, en la alabanza, donde uno empieza a estar como Moisés, ¿verdad? En intimidad. No le interesa su ropa, no le interesa cómo va la persona, sino ese contacto físico que a través del Espíritu Santo se hace con el Señor. Y empezamos nosotros a tener esos espacios con Él tan importantes, ¿verdad? Cosa que en estos momentos pues está un poco complicado porque están prohibidas las reuniones, ¿verdad? También vemos Isaías 40:31, dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esas fuerzas, ¿verdad?, que a veces siente uno que le faltan como persona normal, ¿verdad? No somos superhombres. Hay momentos complicados, difíciles, en que las fuerzas pues nos fallan. Tal vez hay necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades familiares. Esos momentos difíciles, como cualquiera lo pasamos, ¿verdad? Como dice la palabra, el tiempo y la adversidad alcanzan a todos. Hoy, mañana,
o otro día, y algunos dicen, unos pues están en la prueba, otros ya la pasaron, pero a otros les viene la prueba, porque eso es inevitable. El tiempo y la adversidad alcanzan a todos en determinado momento, y no importa la condición económica, no importa nada, siempre va a llegar, muchas veces para fortalecernos, y es en ese momento en el que nosotros entramos realmente en intimidad con el Señor. Y eso es algo extraordinario, y pude comprender yo, me llamó mucho la atención, pero porque no lo había visto de esa forma, de poder comprender lo importante que para Dios es el tener esa intimidad, esa cercanía, ¿verdad? En decirle, quítate las sandalias, los zapatos, desviste, quítate tus vestiduras, ¿verdad? A veces esas vestiduras nos estorban, esas vestiduras de tal vez de familia, esas vestiduras tal vez de una posición económica, esas vestiduras de una posición social, que a veces solo nos estorban y que no permiten que nosotros realmente nos acerquemos. Pero cuando nosotros podemos entender que todo eso hay que despojarse de ello, hay que eliminar cualquier barrera para que nuestro contacto sea planta del pie con el lugar del Señor, en contacto físico. Entonces vamos a entender lo importante que es para Él, no todo lo que nos rodea, sino la persona que cada uno de nosotros, la persona que es cada uno de ustedes para Él. Es bien bonito, bien importante comprender esto. Segunda de Pedro 3:9 nos dice también, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Si un día te hizo una promesa, no tarda. Según entienden algunos la tardanza, algunos creen que es tardanza, ¿verdad? Más bien dice, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Son tiempos en los que tenemos que acercarnos, tiempos que tenemos que aprovechar para que acercarnos a Él y estar más cerca, arrepentirnos, cambiar algunas actitudes o formas de pensar o algo que nos esté estorbando. Deuteronomio 7:3 nos dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Ese amor es lo que realmente lo hizo a él entrar en contacto con Moisés. Ese amor es el que hace que nos reciba a nosotros como somos. Ese amor es el que hace que nosotros tengamos cercanía a través del Espíritu Santo. Muchas veces con nuestras sandalias sucias, muchas veces con polvo en nuestros pies, polvos de pecado, ¿verdad? Polvos de problemas, cosas que nos podían limitar, como esa sandalia limitando el contacto físico, ¿verdad? Algo que interrumpe ahí el contacto. Pero cuando se quita la barrera que nosotros nos tenemos que quitar, entonces vamos a tener un acceso directo y cercano. Entonces yo quiero realmente invitarlos a que comprendan lo que pasa realmente en estas situaciones. Apocalipsis 3:20 para finalizar, dice, mira que yo estoy a la puerta y llamo, alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa es la finalidad realmente. Yo no sé si estás lejos, yo no sé si te has alejado, yo no sé si, como dicen algunos hermanos que se han alejado y que quieren reconciliar, yo no sé si no conoces a Dios. Lo que sí sé es que cuando Él busca a la persona y permite que la persona llegue como llegó Moisés, lo que quiere es realmente entrar en intimidad y en comunión. Así que yo te invito, si ese es en algún momento, no necesariamente que ya no te consideras cristiano o voy a reconciliar, no, simplemente en perder cierta cercanía, en perder cierta intimidad, y si ese es el caso de alguno, pues yo quiero que oremos para que comprendamos
de que Él busca la intimidad con nosotros, que es necesaria la intimidad con cada uno de nosotros. De tal forma que nosotros también ahora entremos y busquemos como fue Moisés. Moisés tuvo que caminar contra lo que alguien decía que no se podía hacer y empezar a subir el monte y subir el monte. No era un monte pequeño, él tardó mucho tiempo. No había un camino en el que él tenía que subir porque era un camino, no, ni siquiera había camino, las personas no subían, la gente no subía al monte porque no estaba permitido según la costumbre religiosa de la época subir. Pues él tuvo que subir, él tuvo que ir subiendo peñascos, salvando obstáculos. Tal vez nos toca a nosotros así. Y yo te invito realmente a que salvemos esos obstáculos. Tal vez obstáculos de oración, de afán, de temor, obstáculos de miedo tal vez en estas épocas, obstáculos de una inestabilidad familiar. Que los salvemos y empecemos nosotros a caminar, pero con la certeza que cuando lleguemos vamos a tener un Dios precioso, misericordioso, que va a estar buscando la intimidad con cada uno. Así que yo te invito, para estar cerca de Dios hay que recibir a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Es sencillo, no necesita una oración, no hay un patrón que diga que no. Tú tenés que hablar con Él, caminar, despojarte de esas sandalias para entrar en intimidad con Él y hablar con Él y reconocer que realmente necesitamos la presencia de Él. Así que mis hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno, les dé paz y sobre todo que puedan tener esa intimidad con Él. Padre, te damos gracias desde ya en el nombre de Cristo Jesús, porque yo sé que vas a hacer crecer nuestra fe y esa intimidad va a empezar a ser más cercana contigo. Te pedimos que nos ayudes, Padre, ya que a nosotros realmente nos cuesta muchas veces. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.